Va a haber una hiperplasia ganglionar por el proceso inflamatorio. Cuando llega la linfa a la parte media del ganglio, se produce esta filtración y ahí quedan una serie de desechos, y si hay bacterias, si hay virus, si lo que fuera, el ganglio va a tener una hiperplasia. Entonces esa hiperplasia se llama la linfoadenitis crónica, cuando es crónica, o linfoadenitis aguda. En el ganglio también hay que saber diferenciar la presencia de granulomas. Puede haber una tuberculosis ganglionar. Como saben ustedes, la tuberculosis se puede atacar a cualquier parte de la economía. Entonces puede haber una tuberculosis a nivel del ganglio linfático y no confundir con los folículos linfóides. Acuérdense que el granuloma puede o no puede tener un contenido en la parte central. En el caso de la tuberculosis tiene el calcio. La siguiente. ¿Sí? Cuando tenemos los patrones morfológicos de la inflamación, vamos a tener primeramente una inflamación serosa, una inflamación fibrinosa, la inflamación supurada o purulenta, las úlceras y las inflamaciones granulomatosas. Nosotros hemos visto ya lo que es granulomas en este momento. La vez pasada hicimos la úlcera, el ejemplo de la úlcera gástrica. Cuando uno habla de solución de continuidad, es porque estamos hablando de una erosión o de una úlcera. ¿Cuál es la diferencia? Una erosión va a ser solamente la lesión de la parte superficial del epitelio. Nosotros tenemos epitelio en todas las cavidades, ¿no es cierto? Tenemos epitelio en la boca, en el esófago, en la cavidad abdominal tenemos un mesotelio, en la cavidad torácica también. Entonces, si nosotros presentamos una lesión, puede ser superficial, entonces se da una erosión. Si es un poco más profunda, tenemos una exulceración. Y si esta es profunda y tiene bordes necróticos, acuérdense, bordes necróticos, va a ser una úlcera. En el caso de la úlcera gástrica es muy frecuente, que son los pasos como he seguido, tienes una erosión, una ulceración, una úlcera. Entonces, cuando hay úlcera y no se trata adecuadamente, el proceso va a continuar, y cuando ya llega al tejido conjuntivo, va a producir destrucción del tejido conjuntivo. Esa es la característica importante. Entonces puede llegar a perforar toda la pared del estómago, que vamos a tener la muscular, el CILE, ¿no? Circular interna, circular externa, no, perdón, circular interna, circular longitudinal externa, vamos a tener la parte de la serosa, y por último va a llegar a la cavidad abdominal. Entonces cuando llega a la cavidad abdominal es cuando se produce una peritonitis. Cuando nosotros hablamos de la inflamación supurada o purulenta, es porque va a haber material que se llama el pus, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se produce el pus? Y hemos dicho que el pus se va a producir primeramente por las bacterias que están muertas, por las células, por nuestras células muertas, se produce el material purulento. Dijimos en la clase anterior, cuando ese material purulento se encuentra circunscrito, bien delimitado, se va a llamar un absceso. Les dije que los abscesos nunca se hacen un corte y se saca el contenido, porque si no vuelve a llenarse. Hay que sacar con toda la cápsula íntegra, como si fuese un quiste de Bartolino, se saca con toda la cápsula, como si se hiciera una marsupialización del quiste, y sacamos todo el contenido. Ese es el tratamiento del absceso. Hay abscesos muy grandes que primero hay que desligarlos, pero para desligarlos es un corte profundo y se pone un dren. Esos drenes de Penrose, o si no, un dren de un guante, se corta y se coloca para que pueda drenar el contenido. Y posteriormente hacer la disección de lo que queda. Vamos a ver qué hay inflamaciones fibrinosas. ¿Qué inflamaciones fibrinosas conoce? Guarda tu aparatito. ¿Te sientes mal? No sé. ¿De repente quieres salir? No, no sé. ¿No, sí? Bien. ¿Qué es una inflamación fibrinosa? Por ejemplo, a nivel del corazón, tenemos una pericarditis fibrinosa. ¿Por qué? Por una bacteria. Entonces, cuando hay fibrina, va a ser un tipo de inflamación fibrinosa, y luego tenemos las inflamaciones serosas.
¿Quién me puede decir un ejemplo de una inflamación serosa? Que ya lo dijimos en la clase anterior también. Cuando uno se quema, por ejemplo. Cuando te quema se te va a formar una ampolla. En esa ampolla hay líquido. Ese es un líquido seroso. ¿No? Que nosotros, ¿qué hacemos? Con una aguja lo hincamos y sale el agua y se infecta la ampolla. Les dije también que pueden haber como ampollas, enfermedades ampollares, que va a ser el pénfigo, por ejemplo el pénfigo foláceo, el pénfigo brasilensis. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de inflamación serosa, nosotros tenemos en el cuerpo cavidades. Tenemos la cavidad abdominal, la cavidad torácica. Entonces, nosotros normalmente, entre los intestinos, tenemos un líquido que se llama líquido acítico. Ese líquido, cuando se incrementa, va a tener un contenido a nivel abdominal, que va a ser el peritoneal, y se va a llamar un derrame peritoneal. Este derrame peritoneal no es más que una ascitis. Las ascitis se pueden deber a varias causas, a procesos inflamatorios, como también a procesos obstructivos. Por ejemplo, un proceso obstructivo es una cirrosis. En los pacientes que tienen varices esofágicas, como no hay una buena circulación sanguínea, se produce una ascitis. En la cirrosis, del mismo modo. Vamos a tener que también se produce a nivel del pericardio. Entonces vamos a tener una pericarditis obstructiva. Es como si fuese un taponamiento cardíaco. ¿Ustedes saben lo que es un taponamiento cardíaco? Un taponamiento cardíaco es, por ejemplo, una persona con un verduguillo. La gente de Lampa usan como unos estiletes muy filudos. Y eso los ponen en heces, los ponen en sustancias muy contaminadas. Y, por ejemplo, quieren eliminar a una persona y con el verduguillo desencajan en la parte pericárdica. Entonces, esto produce una lesión muy pequeña a nivel del pericardio, pero sangrante. Entonces va sangrando en el pericardio y va a producir el llenado de toda la superficie del pericardio. Entonces el corazón no va a poder comenzar a tener sístole en el diástole. Entonces el taponamiento cardíaco es una urgencia quirúrgica. Hay que operar al paciente inmediatamente para liberar el contenido, porque si no el paciente se muere. Cuando tenemos a nivel pleural, van a ser los derrames pleurales, vamos a tener el hidrotórax. En el tórax hay lo curioso, que aparte del líquido puede haber aire. Entonces, cuando hay aire se llama un neumotórax. Cuando es líquido se llama un hidrotórax. Las otras localizaciones son las ampollas, las ampollas cutáneas, que es producto de lesiones, quemaduras y ese tipo de cosas. La siguiente, por favor. Cuando tenemos las inflamaciones fibриnosas, por lo general se va a dar en el pericardio, va a ser una pericarditis fibrinosa, o puede ser también en la pleura, una pleuritis fibrinosa, en donde las hojas pleurales con la fibrina se van a pegar. Nosotros sabemos que entre la pleura hay una pleura parietal, una pleura visceral, y tenemos el líquido pleural que va a servir de lubricación. Entonces, si no hay eso, se pega y el pulmón no va a poder tener su capacidad de expandir ni la capacidad de expandir el aire. La siguiente. La inflamación purulenta, ya hemos hablado, es los leucocitos y las células necróticas, o sea, las células muertas. La siguiente. Esto, por ejemplo, del material purulento, todos ustedes lo han podido apreciarlo. A veces cuando a uno le sale un barrito, uno ¿qué hace? Lo aplasta. Y ese contenido molido huele a material necrótico, material muerto, podrido. Es porque casualmente la grasa, el sebo, se ha necrosado. Y eso es lo que produce la lesión del acné y otras cosas. La siguiente. La úlcera. Ya hemos hablado de la úlcera, donde se presenta con bastante frecuencia. Tenemos las úlceras gástricas, que por lo general van a continuación de procesos de gastritis. También tenemos úlceras en diferentes partes del cuerpo. Tenemos las úlceras varicosas.
En los pacientes que tienen varices se produce úlceras. Las úlceras de los pacientes diabéticos, que es muy frecuente. Actualmente estas úlceras tienen muy buenos tratamientos con la oxigenoterapia, o sea que se le hace ozonoterapia y van bastante mejor. ¿Por qué será? Sí, no, irrigación. ¿Por qué? Irrigación. Porque produce vasodilatación, pues el oxígeno, ¿no? Esto, que el mismo oxígeno produce vasodilatación, entonces mejora la irrigación y mejora la úlcera. La siguiente. Mira, esto ya hemos visto. La siguiente. Sí. Así como hay lesiones o manifestaciones localizadas, van a haber manifestaciones sistémicas, o sea, a nivel de todo nuestro organismo. Y esto vamos a tener, por ejemplo, las manifestaciones endocrinas y metabólicas, las autónomas, conductuales y otras manifestaciones que se pueden presentar. Entre estas otras, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, cuando tienes un proceso infeccioso, ¿qué es lo que te viene? Habla. Fiebre, ¿no? Te viene fiebre, tienes escalofríos, te puede venir malestar general, inapetencia, desgano, etc. Una serie de cosas, ¿no? Eso es lo que viene a ser lo siguiente. Cuando hablamos de las partes endocrinas, vamos a tener primeramente que se puede manifestar en sangre lo que viene a ser las proteínas C reactivas. Cuando sale la proteína C reactiva, estoy pensando que está actuando algún proceso inflamatorio del tipo articular y sobre todo en la artritis reumatoide. La artritis reumatoide no viene a ser más que la destrucción del cartílago articular. Entonces, cuando hay destrucción del cartílago articular, los huesos van a articularse entre sí y como se articulan los huesos entre sí, va a haber un proceso inflamatorio. Por eso es que en los pacientes que sufren de estas lesiones se les inflaman, lo primero, los nodillos de la mano. Entonces, ¿por qué? Porque hay el desgaste del cartílago. Vamos a tener el amiloide. Nosotros sabemos que hay una entidad que se llama la amiloidosis. La amiloidosis es un material proteico que se puede almacenar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y vamos a tener